Cuando Jesucristo expulsó un demonio, algunos dijeron, expulsa demonios con el poder de Satanás. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal. Pero Jesucristo, conociendo los pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí queda solo, y casa contra casa cae. Si Satanás está dividido, ¿cómo va a reinar? ¿Por qué dicen que yo expulso demonios por Beelzebú? Si yo expulso demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 15 al 26. Jesucristo tiene autoridad contra los demonios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 13 de octubre, año 2023. Nuestro santo para hoy es el personaje piadoso, amable, amante de la paz. Le tocó el reinado de los dos soberanos daneses Harold Harfrod y Artacanuto en el pueblo inglés, que acogió al representante de la antigua dinastía inglesa, y Eduardo aparece en la escena y es nombrado gobernante. Durante la época de la supremacía danesa es enviado a Normandía y regresa a su patria en el año 1042. Es elegido rey y a los 42 años contrae matrimonio, y siempre pensando en ser santo y en agradarle a Dios, con su esposa se comprometen a guardar la castidad durante todo el tiempo. Una vez que fallece en el año 1065, a los 2 años se dan cuenta que el cuerpo es incorrupto. Ahí tenemos cuando algunas personas no entienden que hay santos con cuerpos corruptos y hay santos con cuerpos incorruptos. ¿Qué significan esas dos palabras? Corrupto es porque se corroe, se termina, se acaba, se convierte en otra realidad del cuerpo. Incorrupto significa que a los 2 años van a mirar el sepulcro y la persona está completamente como la enterraron. Incorrupto, el cuerpo se conserva perfectamente. Este es un santo que a los 2 años se dieron cuenta que su cuerpo era incorrupto. San Eduardo. Jesucristo tiene autoridad contra los demonios. Tener autoridad. Esa palabra es bien importante en el ministerio de Jesús de Nazaret. Tener autoridad. La palabra autoridad en la Santa Biblia significa la persona que da ejemplo, la persona que tiene el poder para acabar con el mal, la persona que sabe contestar inteligente y prudentemente. Tener autoridad es tener el poder contra el mal. Es muy diferente a la interpretación que tiene la sociedad sobre la palabra autoridad. Cuando uno escucha a las personas hablar de autoridad, le dicen a uno es que la persona está por encima de los demás, es más que los demás, tiene más títulos que los demás, y aparece toda esa cantidad de discriminación social, como que discriminar a las personas para hablar de autoridad. En la Biblia no hay esa pista. En la Biblia la autoridad tiene que ver con la moral, con el poder, con la gracia, con la majestad de la grandeza de la persona, inteligente, prudente y sabe hablar. Los judíos atacan a Jesús de Nazaret
como para decirle con qué autoridad usted hace eso. Saca demonios. Y él les pregunta, y si yo saco los demonios, ¿por quién los sacan vuestros hijos? Entonces yo los saco con el dedo de Dios. Si eso es así, es decir, con la gracia de Dios, es porque ha llegado el reino de Dios. Y acaba con esa palabrita autoridad que ha lastimado tanto históricamente a tantas personas, a tantos pueblos y a tantas naciones. Con esa palabrita autoridad que el Papa Francisco la ha ido manejando a lo largo de todos estos 10 años de pontificado y no ha dejado de insistir en una autoridad que sea servicio y ejemplo para los demás. Los apóstoles fueron formados por Jesucristo y fueron un grupo especial en la relación con Jesús de Nazaret. Creen en Él y están íntimamente ligados a la misión de Él. Participan de la misión, de los poderes de Dios y conviven con el Hijo de Dios. La Santa Biblia dice, instituyó 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar con el poder de sacar demonios. Oigan eso. Los envió primero para anunciar la palabra. Ese es el primer objetivo. Y si tiene el don y la gracia de sacar demonios, bueno, preste ese servicio. Pero eso no es para cogerlo así. La iglesia es tan prudente con eso de sacar demonios que en cada diócesis de la Iglesia Católica debe haber un sacerdote, solo uno, no se necesita más encargado de esos casos así especiales. Así que no es para cogerlo así de diario, el reino de Dios es como el tema central de la misión. Y una prueba del reino de Dios es que el Hijo de Dios tiene el poder y tiene la autoridad. Y cada persona que crea en Dios y ponga su confianza en Dios, en el reino de Dios, entonces el consejo bíblico, ¿cuál es? No vivan para ustedes, sino que vivan para Dios. Eso le quitaría ese mal hábito, ese hábito tan maluco y tan feo de creerse por encima de los demás o más que los demás, por dinero, por estudio, por títulos, por rango, por estrato social. Todas esas cosas malucas que tiene la sociedad que lastiman tanto a las personas. Ahí está la cita bíblica para arreglar ese problema social. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. No vivan para ustedes mismos, vivan para Dios. Y si la persona vive para Dios, derrota el mal. ¿Cuál es el mal? El autoritarismo. El Satanás, el diablo, derrota el mal. Jesús de Nazaret acaba con Satanás, con el diablo, y lo hace con el dedo de Dios. El reino de Dios entonces ocupa el primer lugar. Y cuando Jesús está más interesado en el reino de Dios, es para decirle a la humanidad, el que elige el reino de Dios y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Si tú elegiste el reino de Dios, la pregunta es, ¿qué hace esa persona sintiéndose por encima de los demás? Si usted eligió el reino de Dios, es todo lo contrario. El reino de Dios funciona centrado en Dios, en la palabra, en los sacramentos, en la iglesia. No existe la posibilidad de un reino dividido. Oigan, eso tan interesante. No existe en que hayan categorías de las personas en el reino de Dios. No existen misioneros de primera categoría y de segunda, o no existen sacerdotes de primera categoría y de segunda. Existen sacerdotes, existen misioneros, existen consagrados, existen consagradas, existen personas que circulan en el reino de Dios. ¿Cuál es el problema central? Es que la persona no vive para Dios, vive para sí misma. San Pablo es el que tiene la razón. El día que la persona viva para Dios, no va a lastimar más a la sociedad. El Papa Francisco propone pensar en la posibilidad de lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Una persona sabe si tiene autoridad. Es cuando distingue perfectamente qué viene de Dios
¿Y qué viene del maligno? ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene del maligno? Lo distingue perfectamente y se da cuenta que eso no es de Dios. Así como cuando el campesino es una persona tan inteligente que él no utiliza el término, eso no viene de Dios. Uno escucha a un campesino decir, eso no es católico. Eso no es bueno, eso no está bien. Y ellos utilizan mucho la palabra católico. Eso no es católico, como queriendo decir, eso no está bien, eso no es correcto. El Papa Francisco tiene toda la razón. Pensar en la posibilidad, lo que viene de Dios o lo que viene del maligno. ¿Cómo entender lo que viene de Dios o lo que viene del maligno? Jesucristo tiene autoridad contra el demonio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.